La Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 fue un hecho irrepetible, ya sea por las circunstancias que la rodearon como por el largo proceso de ejecución de la misma. Este acontecimiento internacional, que se celebró desde el 9 de mayo de 1929 al 21 de junio de 1930, reunió a 18 países americanos, 13 de los cuales construyeron sus pabellones representativos, además de Portugal, los cuales forman parte hoy del paisaje urbano de la ciudad. El certamen fue el pretexto idóneo para despertar la conciencia de una ciudad aletargada en las vivencias de sus viejas glorias, carente de todo tipo de servicios y anclada en el pasado, siendo necesaria una urgente reforma urbana en profundidad, abriendo nuevos cauces de expansión a la ciudad asfixiada por su estancamiento, fijándose como objetivo la mejora de su deplorable aspecto en un corto plazo de tiempo. Fue la prensa local, con su decidida participación y colaboración en los acontecimientos en su fase inicial, la que hizo posible la exposición. Quizás sin ellos podría haberse malogrado. Si la pasada Expo 92 sirvió para que la ciudad entrara en el siglo XXI, la Iberoamericana dotó a la ciudad de una serie de infraestructuras y servicios que carecía y que la hacían entrar en el siglo XX. Como precursoras y antecesoras de la muestra iberoamericana, podemos considerar las exposiciones agrícolas e industriales que tuvieron lugar en Sevilla durante el siglo XIX, como las celebradas en 1858, 1874 y 1880, y ya en el siglo XX en 1905, con la exposición de productos sevillanos e industrias agrícolas, vinícolas y mineras, considerada como el más importante evento de estas características realizado hasta esa fecha y que culminaría 3 años más tarde, en 1908, con la celebración de la Fiesta España en Sevilla, organizada por el comandante Luis Rodríguez Caso, y que consistió en una serie de actos festivos de bailes y cantos regionales en el que tomaron parte representaciones de las regiones españolas que tuvieron como escenario el Teatro San Fernando, la Plaza de Toros de la Real Maestranza y el Real de la Feria, donde dispusieron de casetas propias donde mostrar sus tradiciones. Tal fue el éxito obtenido en esta fiesta que, en agradecimiento al organizador, el comandante Rodríguez Caso, por suscripción popular, se costeó la ejecución de un sable de honor, y así fue como, el 25 de junio de 1909, cuando en los salones de la sede de la antigua Capitanía General, en la Plaza de la Gavidia, con motivo de la entrega del sable, el homenajeado, al pronunciar su discurso de agradecimiento, lanzó la idea de celebrar en Sevilla una exposición hispanoamericana, siendo el pistoletazo de salida que, tras no pocos esfuerzos, se convertiría en la plasmación material de una ilusión deseada y anhelada por los sevillanos. La propuesta fue recibida con frialdad por las autoridades presentes, que previamente los jefes locales de los partidos políticos le habían negado su apoyo por motivos económicos y urbanísticos. Fue la prensa local la que censuró siempre el quietismo y la lentitud dominante de la ciudad, convirtiéndose en portavoz y púlpito de las distintas tendencias, siendo, sin ningún tipo de dudas, los medios de comunicación los que hicieron precipitar los acontecimientos para alcanzar los objetivos de reforma urbanística, fomento del turismo, recuperación del buen nombre de Sevilla, la creación de trabajo y riqueza y el inicio de una nueva etapa de esplendor que se esperaba obtener gracias a las nuevas energías y posibilidades materiales que la exposición crearía. A punto estuvo el proyecto de Rodríguez Caso de no poderse realizar, estando a la clave del éxito de la iniciativa en el tratamiento informativo que le dieron los medios locales, que entusiasmaron rápidamente a la opinión pública y a las fuerzas vivas con este proyecto como posible remedio a la situación de carencias de servicios que sufría la ciudad, siendo fundamental los llamamientos que se hicieron al pueblo sevillano.
pero desde que se hizo público el proyecto de la celebración de una exposición hispanoamericana, fueron ocurriendo una serie de acontecimientos que llenaron de desilusión y desánimos a los que tan fervientemente habían apoyado la celebración del certamen. En un principio, y a pesar de que el gobierno prestó su apoyo, cuando se conoció el carácter hispanoamericano, fue retirado, alegando que la empresa pertenecía desde hacía un año a la Unión Iberoamericana. Esta negativa tuvo una gran repercusión en la prensa, desde la cual se acusó al gobierno de centralista y se realizaron protestas de todo tipo. Poco después, una desgraciada campaña en el RIF y el desencadenamiento de los sucesos de la Semana Trágica en Barcelona acallaron el proyecto expositivo. A finales de 1909 parecía que nadie se acordaba del tema, por lo que cabe pensar que los compromisos contraídos tanto por la prensa como por la opinión pública y los políticos locales eran de dudosa autenticidad. A principios de 1910 se hacía pública la renuncia de la Unión Iberoamericana a su proyecto, pero Bilbao presentó una iniciativa para realizar una exposición anglo-iberoamericana. Nuevamente cambian los acontecimientos y el nuevo alcalde, el liberal Antonio Halcón, decide comprometer al ayuntamiento con la exposición, movilizando al pueblo en una gran manifestación ante Alfonso XIII, de visita a la ciudad, el 14 de marzo de 1910, tras lo cual el presidente del gobierno, José Canaleja, dijo aquello de que el rey se ha hecho muy sevillano. De hecho, Alfonso XIII visitó muy frecuentemente la ciudad, estando encariñado con ella, interesándose posteriormente por las obras de la exposición, influyendo en la toma de decisiones. No obstante, hubo que salvar la rivalidad bilbaína, saldándose con la aceptación por Sevilla del traslado de la suya prevista para 1912 a 1914, al objeto de hacerlas coincidir con la inauguración de la Corta de Tablada, no concediendo Bilbao nada a cambio. Sin embargo, poco después, la capital vasca tuvo que renunciar a esta empresa por falta de medios. A partir de entonces, Sevilla contó con el permiso oficial y la promesa de una importante subvención estatal. Sin embargo, aquí no terminarían los problemas, cuya envergadura pocos sospecharían en esas fechas. Debido al largo proceso ejecutivo del certamen, habría que distinguir dos etapas, una comprendida entre 1909 hasta 1922 y otra desde esa fecha hasta su culminación. La primera de ellas comprende el periodo que va desde el origen de la misma y sus antecedentes históricos, en la que se pueden constatar la larga etapa de gestión municipal, con división de opiniones y continuos retrasos debido a la inestable situación tanto local como nacional e internacional, así como por la falta de liquidez de los distintos comités, hasta 1922. Es la etapa de la exposición hispanoamericana, bajo la dirección del conde de Urbina. En la segunda etapa, cambia la denominación del certamen por la de Iberoamericana. Se inicia con la presidencia del conde de Colombí. En este periodo, el gobierno central asume más fuerzas en la dirección del mismo, tomándose ya decisiones permanentes, emplazamiento definitivo, gestión a nivel diplomático, así como una actividad constructiva sin precedentes. Hay que destacar por su empeño en la conclusión de la exposición al comisario regio José Cruz Conde, desde 1926 a 1930, por su apasionada personalidad. Desde un principio, el certamen se politizó, zanjándose las rivalidades con un acuerdo entre los tres partidos políticos dominantes a la hora de nombrar los miembros del comité ejecutivo, apareciendo duras críticas en la prensa por esta decisión. La falta de liquidez del comité ejecutivo supuso un gravísimo inconveniente, no adoptándose las soluciones precisas. Asimismo, el ayuntamiento asumió importantes responsabilidades económicas, incluidas las de un posible déficit, sin que se estudiara la forma de hacer frente a los gastos,
a fin de conseguir del Estado importantes ayudas económicas que invertiría en la ejecución de bellos y lujosos ensanches exteriores. Superadas ya las primeras dificultades, la exposición empieza a caminar. Hemos de tener en cuenta que las posibilidades económicas eran modestas, por lo que se exigió un profundo estudio sobre los objetivos, sin olvidar el fin principal, que era que el casco urbano y la exposición fueran unidas. Con una subvención por parte del gobierno de 3 millones de pesetas, pagaderas en décimas partes a partir de 1913, y cantidades aportadas por el municipio, comienzan las obras previa fijación del emplazamiento y proyectos iniciales, cuya convocatoria de concurso había ganado Aníbal González el 26 de septiembre de 1911. Mientras tanto, se iniciaron las primeras actuaciones urbanísticas en la ciudad: el nuevo matadero, el ensanche del barrio de Santa Cruz, la prolongación de la calle Júpiter, la demolición de los caños de Carmona y del exconvento de San Pablo, así como la reforma del Parque de María Luisa por Jean-Claude Nicolas Forestier. Con la aprobación del reglamento de la exposición en diciembre de 1912, se llegó a la conclusión que aún quedaba mucho por hacer, lo que produjo en primera instancia una serie de aplazamientos, primero para 1915 y después para 1916, debido a la ralentización sufrida por las obras en 1913 y al estallido de la Primera Guerra Mundial en el verano de 1914. Ese año de 1914 puede decirse que fue el de inflexión sobre los acontecimientos positivos. En él se produce la marcha del alcalde Antonio Halcón en enero y el nombramiento del conde de Urbina al frente del comité, la apertura del Parque de María Luisa en abril y el estallido de la Guerra Europea. En este año, el gobierno central autoriza al ayuntamiento a emitir arbitrios especiales con las lógicas protestas de los ciudadanos, al objeto de hacer frente a los gastos del certamen y sus obras conexas, permitiendo a la corporación municipal disponer de ingresos estables a fin de responder a las obligaciones contraídas. Con estas medidas, durante los siguientes años se aprueban un gran número de iniciativas, como la construcción de la Plaza de España, la unión del Parque de María Luisa con el Prado de San Sebastián, el aeródromo militar de Tablada, la utilización de los jardines de San Telmo, el Gran Hotel, el actual Alfonso XIII, la alineación de gran número de calles, el monumento a Colón, el barrio León y la incorporación de terrenos de dominio público para el recinto del certamen como el ensanche urbano. Y los ojos de los sevillanos ven cómo se inauguran el moderno matadero en 1915, la Plaza de América en el 16, la Plaza de Toros monumental de San Bernardo en el 18, el monumento de la Inmaculada Concepción ese mismo año, la base aérea de Tablada en el 20 y el nuevo edificio de correo en 1921. Es la primera vez que Sevilla atrapa la atención del gobierno, porque además de estas inauguraciones se produce una serie de acontecimientos culturales, como el 7º Congreso Nacional de Arquitectura en el 17, el centenario del descubrimiento del Estrecho de Magallanes, el 2º Congreso de Historia y Geografía Hispanoamericana y el centenario de la llegada de Juan Sebastián Elcano en 1922, así como otros acontecimientos. Son también esos años en los que España está sumida en desajustes políticos y gran agitación social, como la huelga de 1914, preludio de la petición por parte de la Unión de Comerciantes de la suspensión de las obras en marzo de 1917, así como el aplazamiento del certamen primero para 1921, después para 1923 y posteriormente para 1924. En noviembre de 1922 se produce el nombramiento como comisario regio del conde de Colombí, en sustitución del conde de Urbina, a raíz de la implantación de la dictadura, finalizando lo que se denominó como la etapa organizativa, e iniciándose la ejecutiva, encaminada a la inauguración en 1927.
pero en realidad aún no se disponía de planes concretos, de adecuados presupuestos y existían dificultades en el proyecto de emplazamiento. La época Colombí se ha de entender como un periodo de transición, lastrado por un lado en rasgos de tiempos anteriores, considerando el certamen aún de ámbito local, y por otro, la transformación que lentamente se hace de éste, independizándose del ayuntamiento, siendo el gobierno el que asume el protagonismo en los órganos directivos. Es importante señalar que en esta etapa todo el esfuerzo sevillano se centraba en un único fin, de que llegase a celebrarse la exposición, en la fecha prevista, por encima muchas veces de no alcanzar las metas fijadas años atrás. Sin embargo, no se trabajó para que la exposición fuera el hito histórico que lanzara definitivamente la economía de la ciudad, reservándose este fin a la exposición de Barcelona. Mientras duró el certamen, se convirtió en el acicate de las industrias tradicionales sevillanas, provocó una gran demanda de mano de obra, produciéndose un proceso de inmigración hacia la ciudad de familias que se instalaban en chozas en el extrarradio. Con el nombramiento por parte del general Primo de Rivera de José Cruz Conde como comisario regio y gobernador de Sevilla en 1926, se quiso dar el último impulso para su celebración. Esta etapa de la dictadura primo-riverista es primordial para entender la idiosincrasia del certamen. La dimisión de Aníbal González como arquitecto de la exposición se produce poco después de que Cruz Conde asumiera la dirección de la exposición debido a los continuos desacuerdos entre ambos, que enfrentaba la lentitud de las obras y el sobrecoste de las mismas con la imperiosa necesidad de terminarlas cuanto antes para poderlas inaugurar en la fecha prevista, siendo nombrado en sustitución de Aníbal González al arquitecto Vicente Trave, el cual diseñaría los proyectos y finalizaría las obras que estaban pendientes. A partir de ese momento se inicia una carrera constructiva contrarreloj para que lo que aún quedaba por realizar, que era mucho, estuviera a tiempo, pero debido a la evidencia de la imposibilidad de poderla inaugurar en 1927, es trasladada primero a 1928 y definitivamente a 1929. En 1928 se finaliza la construcción de la Plaza de España, el edificio emblemático y representativo del certamen, y a continuación de esta, la mayoría de las grandes construcciones de la muestra, al igual que los pabellones de los países extranjeros, así como otras instalaciones como el Hotel Alfonso XIII, el Stadium, el Parque de Atracciones, las galerías comerciales nacionales y extranjeras, la Plaza de los Conquistadores y los numerosísimos pabellones comerciales, labor constructiva que no concluye con la inauguración de la muestra, sino que, en muchos de los casos, es finalizada meses después de la apertura de las puertas de la exposición. El gobierno apuesta decididamente por ambas exposiciones, Barcelona y Sevilla, bajo el nombre genérico de Exposición General Española, que, debido al retraso de la sevillana, incluso coinciden en el tiempo, sirviendo como medio de propaganda y legitimación ante las naciones extranjeras, mostrando los grandes logros conseguidos por la dictadura, que sin embargo ya daba muestras de su declive. En sucesivos capítulos se irán desgranando diferentes aspectos de la muestra, desde su inauguración hasta su clausura, los distintos pabellones comerciales, coloniales, regionales, provinciales y comerciales, sus instalaciones agrícolas y ganaderas, el parque de atracciones, la Plaza de España y de América, el casino y el teatro de la exposición, etc. Como resumen decir que la exposición iberoamericana, aunque no cumplió los objetivos de visitante ni proyección comercial de la ciudad, sí marcó un antes y un después en el devenir de la misma, invirtiendo tanto el Estado como el Ayuntamiento grandes cantidades en la adecuación urbanística y de servicios de la misma. Para concluir, decir que fue un acontecimiento romántico impulsado por la sociedad del momento, cuyo anhelo igualaba a todas las clases sociales y en las que pesaban más las ideas que los medios para poderla llevar a cabo.
mientras en otros certámenes de la misma categoría, celebrados incluso al mismo tiempo, eran prioritarios resaltar la pujanza de un país, su poder industrial y económico, en la sevillana sus fines se basaron en muestras artísticas y culturales, el ensalzamiento de los valores hispanoamericanos y el orgullo patrio, quedando relegados los intereses comerciales y económicos a un papel más secundario. Como prueba evidente de las señas de identidad que este tipo de eventos dejan en el entramado urbano de la ciudad, esa serie de difíciles construcciones que con el paso del tiempo se identifican con ella, en una simbiosis tal que no se reconocería Sevilla sin la Plaza de España, ni la Plaza de España sin Sevilla.